Bueno, oye, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario que hace el número 45 de los que llevamos organizados en Tecniveria desde que comenzó esta maldita COVID-19. En este caso, pues es un webinar que se ha organizado con la coordinación del Comité de Contratación de Tecniveria. Ya tuvimos uno en el mes de noviembre sobre los retos de la ingeniería civil en el mercado actual de los seguros. Como sabéis, en los últimos años la siniestralidad en nuestro sector ha aumentado de forma drástica. Quizá la siniestralidad real y de fondo sea la misma, pero el número de eventos que terminan en litigios y con la necesidad de actuación de una compañía de seguros ha aumentado de forma desorbitada. Pues eso ha traído consigo un incremento importante en los precios de las primas de seguros, no solo un incremento importante, sino que es que muchas compañías de seguros han terminado abandonando nuestro sector, y se ha incrementado enormemente la dificultad para encontrar un seguro de responsabilidad civil o un seguro de contrato directo, ¿no? Para un contrato concreto. Los seguros también de consejeros y directivos han experimentado un enorme incremento en sus costes. Y bueno, pues en toda esta vorágine pues hemos pensado en Tecniveria, pues por petición de asociados, que tenía mucho sentido el seguir bueno, dando cobertura a este asunto. Firmamos un convenio de colaboración con el Grupo Mars. El Grupo Mars es el primer grupo que no solamente es broker, no solamente es intermediario a la hora de conseguir un seguro, sino que es también consultor de seguros y especializado en nuestro sector. En España está presente desde el año 1970, tiene más de 400 empleados en España, 11 oficinas. José, estás por duplicado, tienes que quitarte de alguna de las dos, porque soy un ruido. Bien, tiene más de 11 oficinas y más de 3.000 clientes españoles. 3.000 clientes españoles. La mitad de las 250 primeras empresas del país son clientes del Grupo Mars. Bueno, pues tienen preparado una presentación en la que nos va a orientar y a continuación pues tendremos la oportunidad de hacerles preguntas. Yo le paso la batuta a nuestra secretaria general, Araceli, para que os dé unas recomendaciones de cómo transmitir las preguntas y cómo funcionar. Y al final del seminario será José Osuna, el coordinador y director del Comité de Contratación, el que clausurará la jornada. Pues que sea del mayor provecho. Un abrazo a todos y Araceli, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Gracias a los 4 ponentes de Mars por estar con nosotros y por ayudarnos a clarificar. Vamos a organizar la jornada en 2 partes, una pequeña presentación que nos van a hacer Lidia y Albert y luego pasaremos a la parte más técnica que nos harán Virginia y Tomás, que son especialistas de gestión de siniestros. Para las preguntas y respuestas del coloquio, que será la parte, yo creo que más nos interesa a todos, en la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono que pone preguntas y respuestas, nos las podéis escribir a lo largo desde ahora mismo y luego las iré aunando y formulando yo a los ponentes. Y pues sin más vamos a comenzar. Van a empezar a hablar, como os he dicho, Lidia Rodrigo y Albert Ferrer, que son ejecutivos de Mars, especialistas en seguros de responsabilidad civil profesional y son los encargados de la gestión de los programas de seguros para sociedades de ingeniería y su negocio con las compañías aseguradoras. Cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Tecniveria por invitarnos a participar y muchas gracias a los presentes por dedicarnos vuestro tiempo.
En la anterior webinar que organizamos junto con Tecniberia ya estuvimos comentando lo que os ha adelantado Pablo respecto al endurecimiento de mercado, ¿no?, que estamos sufriendo especialmente en los ramos de seguros profesionales y que pues afectan enormemente al sector de la ingeniería, ¿no? Muchos de vosotros estaréis experimentando unas renovaciones muy complicadas de los programas de seguro con incrementos de primas, franquicias, incluso a lo mejor habéis tenido que disminuir el límite o reducir coberturas, y ya comentamos que la razón fundamental que ha provocado este posicionamiento de las aseguradoras es la alta siniestralidad que están experimentando en estos riesgos, ¿no? Las aseguradoras de este tipo de pólizas suelen ser compañías internacionales, por lo que la siniestralidad ocurrida en otras partes del mundo afecta igualmente a su rentabilidad. Y además estas pólizas tienen la característica principal de que son claims made, es decir, cubren las reclamaciones que recibís ahora, pero cubriendo todos los trabajos o errores cometidos en el pasado, por lo que al final están viendo las compañías que los siniestros que están pagando ahora, pues el resultado es que no es suficiente las primas que se pagaban hace unos años, ¿no?, cuando se realizaron esos trabajos. Y es por ello que la rentabilidad ahora mismo de este tipo de seguros está muy cuestionada. Muchas compañías han salido de este tipo de riesgos. Las que se quedan, pues claro, hay menos competencia y además pues endurecen sus condiciones, ¿no? Aunque es cierto que en España históricamente la siniestralidad era más favorable que en otros países como Australia o en el ámbito anglosajón, ¿no?, donde tenían más arraigada ya esta cultura de la reclamación que llamamos. Actualmente es verdad que con la internacionalización de las empresas españolas, pues esta situación se está equiparando, ¿no? Y lamentablemente pues vemos que cada vez se reclama más y se reclaman cuantías más elevadas, ¿no? Además, en vuestro caso concreto en las ingenierías es más frecuente ver que se implica al proyectista o a la ingeniería, se ve implicada en reclamaciones millonarias, ¿no? Muchas veces les reclaman junto con otros intervinientes en la obra, con la constructora, etcétera, y reclaman a todos por igual, ¿no? Se les reclaman cuantías muy elevadas, se reclama toda la cuantía de la obra o incluso más. Entonces, pues al fin y al cabo la ingeniería está en una posición muy desfavorable porque, claro, no es comparable sus honorarios con los de otros intervinientes, ¿no? Para ello estamos viendo que es cada vez más habitual, ¿no?, y sí que os recomendaríamos introducir en los contratos algún tipo de limitación contractual, ¿no? Cada vez es más frecuente que las ingenierías limiten su responsabilidad por contrato al importe de sus honorarios o a una cuantía máxima concreta, ¿no? Aunque sabemos que esto, pues bueno, es la parte teórica, ¿no? Somos conscientes de que en la práctica en muchas ocasiones es difícil que los clientes acepten estas limitaciones y que al final pues, su exigencia puede implicar tener que renunciar al contrato en cuestión, ¿no? Pero sí que es un tema importante y que sí que vemos que cada vez es más frecuente y que los contratos de hace 10 años pues no tienen nada que ver con los contratos que se firman ahora, ¿no? Correcto, sí. Y además, ¿no, Lidia? Y teniendo en cuenta la internalización de todos nosotros, de las empresas de ingeniería españolas, y ligado con un poco resumen de la última webinar que hicimos a final de año, del 2020, tener en cuenta y recordar que hay algunos tipos de cobertura como admitted, non admitted, libre prestación de servicios y fin, interés financiero, que según el país en el que tengamos la filial, no se debe aplicar una u otra. Entonces, debiendo también revisar si es necesaria la incorporación de una póliza local que tengamos para que podamos responder adecuadamente de las necesidades en cada país. Recordar, sobre todo, que aunque el ámbito territorial geográfico de la póliza sea todo el mundo o todo el mundo excepto USA y Canadá, podemos llegar a creer que en un país, que tengamos una filial como en México, tiene cobertura directa en la póliza y en realidad no es así. Por tanto, para que en caso de siniestro no nos encontremos en situaciones no deseadas, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, el impacto de desajuste económico y consecuencia de no tener un buen equilibrio de las coberturas, es muy importante hacer hincapié que es de vital importancia tener diseñado un buen programa internacional. Y no solo tenerlo bien diseñado, sino tener un buen soporte y acompañamiento en la gestión local, tanto de la póliza como en los siniestros, para que en caso de que haya algún problema, pues haya una correcta coordinación entre todas las partes, ¿no?, desde localmente como desde España. Pues bueno, habiendo hecho un pequeño resumen de lo comentado también en la última webinar, damos paso a nuestros compañeros Virginia y Tomás, especialistas en nuestro departamento de siniestros y efectivamente especialistas en la ARCE profesional. Todo vuestro.
De acuerdo, buenos días a todos. Soy Virginia Fernández Ciruegas, soy la responsable de la oficina de Madrid de Mars de siniestros. Así que voy a hacer junto a Tomás esta presentación. Vamos allá. A ver, ahora. ¿Lo veis, verdad? Vamos a hablar primero de una serie de cuestiones generales que a mí me gustaría tener claras antes de los casos prácticos que os hemos puesto. Solo vamos a ver 4 casos, nos encantaría, teníamos preparado el doble, porque esto da mucho juego, así que bueno, si es de vuestro interés podríamos hacer más charlas de este tipo. Pero vamos a tener primero unas ideas muy claras. En la gestión de siniestros es importante tener claro qué es lo que hay que hacer en la apertura. Es decir, hay que comunicar el siniestro lo antes posible. Es fundamental que no se quede en los cajones, porque muchas veces, esto no va conmigo, no pasa nada, bueno, ya veré. No, cuidado con ese tipo de cosas, así que comunicar la reclamación lo antes posible. El concepto de preventivo es, dependiendo del caso y de la situación, tiene muchos matices, pero sí es importante que podáis hablar con nosotros y decir, oye, mira, me está ocurriendo esto, ¿lo declaro o no lo declaro? Y dependiendo del contenido y de qué es lo que está ocurriendo, nosotros os diremos, merece la pena declararlo a la aseguradora como preventivo o por ahora no hagáis nada y vamos observando qué es lo que va ocurriendo y dependiendo del desenlace, pues tomamos decisiones, ¿no? Igualmente es fundamental siempre tener la documentación. Para nosotros poder ayudaros y sobre todo la aseguradora poder hacer una correcta gestión del siniestro, es fundamental que nos aportéis la documentación, el proyecto, las actas de obra, cualquier tipo de documentación que esté implícita en ese siniestro es importante que la tengáis a mano y disponible para comentar y aportar. Siempre, siempre, otra de las cuestiones importantes es una explicación de lo que ha ocurrido desde vuestro punto de vista, desde vuestra actividad profesional, qué es lo que está ocurriendo. Es muy importante vuestras palabras y cómo lo explicáis, para que la aseguradora pueda entender vuestra posición y pueda ver cómo os defiende de la mejor manera. Otro de los puntos importantes es la estructura de la obra. ¿Quién es quién? Estáis trabajando cada día más en obras más complejas donde cada uno hace una parte muy pequeña o muy grande dependiendo de cómo sea la obra. Entonces es muy importante saber quién es el contratista principal, quién es el promotor, si sois project manager o dirección facultativa. Bueno, tener muy claro quién es quién en la obra. Y como siempre, cuanta más información se tenga para la defensa, o sea, podremos defender mejor vuestros intereses, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Aunque ya lo ha hablado Lidia sobre el tema de qué es una claims-made o una póliza occurrence, sí es importante que lo tengáis claro estos conceptos. El ámbito temporal es fundamental para tener cobertura en un siniestro. ¿Cuál es la diferencia entre la póliza claims-made y la póliza occurrence? Lo que ya hemos hablado. La claims-made es cuando la reclamación debe de estar en el periodo de vigencia de la póliza, independientemente de cuando hayáis hecho el trabajo o cuando haya ocurrido el siniestro. Mientras que la occurrence, la reclamación y el suceso deben de estar en el mismo periodo de vigencia de la póliza. ¿Cuál es nuestro consejo? Pues que la póliza de responsabilidad civil profesional debe de estar activa durante toda la actividad profesional, independientemente de los trabajos. No hagáis locuras de tengo un gran proyecto, tengo una póliza, termino el proyecto y no pasa nada, porque normalmente las reclamaciones pueden o deben o verán, o dependiendo de cómo sea, lo más seguro es que vengan después del trabajo realizado, así que mucho cuidado. Así que en esta diapositiva sí queríamos transmitiros conceptos como la fecha de conocimiento, la definición del siniestro, el ámbito temporal de la póliza, en fin, tenéis que tener claro que el ámbito temporal son conceptos que hay que tenerlos. Más cosas que debéis de saber. No asumir responsabilidad.
jamás debéis de asumir responsabilidad. No te preocupes que esto lo paga mi seguro. Nada, ese tipo de cuestiones, por favor, evitarlas. Es importante que el asegurado en ningún momento con el reclamante asuma responsabilidad, ni de forma verbal ni escrita. Por lo tanto, no llegar a ningún acuerdo económico. Oye, mi póliza, no te preocupes porque tiene 3 millones, esto lo pago yo. Por favor, es la aseguradora quien debe valorar y decidir los acuerdos. En ningún momento nosotros debemos de hacerlo. Siempre tener documentado vuestro trabajo. Todo lo que hacéis, todos los cambios en obra, todas las cuestiones importantes que vais a tomar decisiones, es importante que las tengáis pues en vuestros archivos. Fotos, actas, modificaciones, todo, por favor, es la base de una buena defensa. Una vez más, deciros la comunicación inmediata. Cuanto mejor comuniquéis y cuanto antes comuniquéis las cosas, más tiempo tenemos para ver la mejor estrategia para defender. Y como último, el procedimiento judicial. Siempre, siempre aportar inmediatamente cualquier notificación. Como sabéis, los plazos son diferentes y si trabajamos más en el extranjero, tenemos que conocer cada una de las particularidades de cada país. Como siempre, estamos a vuestra disposición. Ante cualquier duda, consultarnos. 2 conceptos más y pasamos a los casos prácticos. La no responsabilidad no significa que no haya siniestro. Esto es un concepto que muchos de vosotros tenéis equivocado. Entonces, tenéis que tener claro que el siniestro existe. Si hay daños a un tercero perjudicado, hay una actuación profesional, es decir, se cumplen todos los parámetros para activar una póliza. Al no haber responsabilidad, normalmente la aseguradora ni propone ni negocia, se queda en stand-by, lo deja ahí y espera un tiempo prudencial a ver si viene esa posible reclamación antes de cerrar el caso. Por tanto, el no tener responsabilidad no implica que no haya cobertura, que eso es otra de las cosas que también cuando hay siniestros puede dar lugar a equivocación. Otra cuestión, la falta de responsabilidad tampoco debe confundirse con el carácter preventivo del siniestro. Muchas veces vosotros decís, no, como esto no va conmigo, no lo declaro. Mucho cuidado con esto. Una cosa es que no tenga responsabilidad porque yo lo he hecho bien y otra cosa es que exista un siniestro y haya que declararlo. Entonces, muchas veces no declaráis siniestros cuando lo deberíais de declarar, en el momento que lo conocéis, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de no tener responsabilidad, según el técnico, no excluye su obligación de comunicar el siniestro. Eso ocurre fundamentalmente con los burofax. Recibís muchas veces burofax que no les hacéis caso, entonces es muy peligroso dejarlos en el cajón. Por nuestra parte, es más importante, oye, cogéis el teléfono y nos llamáis antes de no hacer nada. El conocimiento de unos daños sin que todavía se haya cursado reclamación al técnico es lo que da el carácter preventivo del siniestro. Las aseguradoras ante los siniestros preventivos no hacen nada, lo dejan ahí hasta que viene una reclamación o se activa ese siniestro. Por lo tanto, no da de comer, no pasa nada, pero es mucho más importante comunicarlo. Bueno, os hemos preparado 4 casos. Yo voy a hacer la exposición del caso primero, os voy a poner uno de los ejemplos que han pasado por nuestras manos y Tomás hará la explicación de los conceptos más técnicos y que tenéis que conocer respecto a la póliza que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos adelante con los casos más importantes. Nos hemos centrado en casos que han ocurrido fuera, pero estos casos son igual de válidos que si fueran en España. Lo importante es que tengáis claros los conceptos. Vamos a ello. Vamos con el primer caso, que es legislación.
Os voy a leer el primer siniestro que nos ocurrió y que fue, bueno, pues dramático porque además ocurrió en agosto. No sé si te acuerdas, Tomás, pero nos ocurrió ligeramente en esos días que estaba todo el mundo en la playa. Fue un accidente mortal de trabajador búlgaro en una obra en Oriente Medio con una ingeniería española. La policía se presentó en la obra y detuvo a todos los agentes intervinientes, llevándolos a prisión. O sea, antes de preguntar, ustedes a prisión. Este tipo de accidentes pueden tener una pena de cárcel. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que fue necesario activar de manera urgente la asignación de letrado, porque imaginaros al ingeniero yéndose a una cárcel en Oriente Medio, o sea, no os voy a decir el panorama. Y el idioma, el policía no tiene por qué saber inglés, o sea que la cuestión fue bastante dramática. Problemas de cambios de horario, localizaciones de abogados locales, un ingeniero en la cárcel con gente que no habla su mismo idioma, máxima tensión. Bueno, fue bastante tenso este tema. ¿Cómo se resolvió el siniestro? Se activó primero cuando hay un accidente laboral, un accidente de obra, lo primero que se activa es la póliza de accidentes. Entonces, gracias a que el ingeniero tenía y pudo demostrar que su trabajo estaba bien documentado y estaba justificado de que estaba bien hecho, el accidente afortunadamente no fue consecuencia de una falta de las medidas de seguridad asignadas o dichas por el ingeniero, de tal manera que esta póliza pagó lo que se requería, ¿no?, por este accidente mortal. Afortunadamente la familia lo consideró suficiente y no tomó ningún tipo de acciones por la vía judicial. Por lo tanto, bueno, pues tuvimos la suerte de que la póliza pagó, indemnizó y nos quitamos del medio. Pero, ¿qué implicaciones tiene trabajar en un país extranjero? Así que le paso la palabra a Tomás. Hola, muy buenos días. Encantado igualmente de estar o de compartir este rato con todos vosotros. Pues en este caso ya realmente la historia es, pues queda en lo anecdótico, como decía Virginia, lo que fue de, pues eso, una mañana de agosto recibir una llamada y diciéndome que teníamos a un asegurado en la cárcel. Y más, no en una cárcel española, que hubiera sido otra historia, sino en una cárcel allí lejos, en Oriente Medio. En este caso fue muy importante porque las cosas como son, desde aquí lo que podíamos hacer, sobre todo de entrada, era muy limitado. Fue fundamental precisamente el hecho de que teníamos una póliza local y que teníamos un marsh local y unos compañeros en la zona, sobre el terreno, porque aquello fue lo que realmente permitió, pues uno, localizar a un abogado, mandarlo para la comisaría, presentar un habeas corpus prácticamente, hablando o trasladándonos y poder empezar a arreglar un asunto que en aquel momento era una auténtica locura de llamadas, porque los compañeros de aquí de España y la familia estaban preguntando qué es lo que pasa. Yo siempre recordaré buscando la legislación laboral del país en cuestión, que la encontré lógicamente en árabe, y metiéndole el traductor de Google a ver si me conseguía enterar un poco de por dónde estaba, qué es lo que estaba pasando, porque inicialmente aquello fue una auténtica locura. Como digo, importantísimo en este caso tener ese apoyo local, tener una póliza local que lógicamente le dio cobertura al siniestro y tener un Marsh y unos compañeros de Marsh también sobre el terreno, que fueron los que pudieron organizar. Como ya adelantó Virginia, el siniestro al final fue mucho ruido y pocas nueces para lo que es un departamento o para lo que es la siniestralidad de la póliza, porque efectivamente se demostró que no había ninguna responsabilidad, lo cual pues simplemente al señor lo pusieron en libertad, le pidieron disculpas y aquí se acabó lo que se daba, e incluso desde el punto de vista ya de lo que podía ser una indemnización, la indemnización la asumió una póliza distinta de la responsabilidad civil profesional, la asumió una póliza específica de accidentes y el tema se quedó ahí.
como vengo diciendo y repitiendo, aquí menos mal que teníamos gente en el terreno. Vamos, yo creo con el siguiente caso, porque si no nos vamos a ir mucho de tiempo. Vale, pero sí me gustaría hacer varios matices. Uno, la relación contractual. Cuidado cuando firmáis contratos, tenéis que saber lo que firmáis y qué responsabilidades asumís. Dos, conocer dónde os metéis, en qué países, tener un poquito de asesoría jurídica de dónde estáis haciendo vuestros proyectos. Tres, colaboradores, peritos y abogados. Afortunadamente las aseguradoras siempre van a poner esos peritos y abogados de tal manera que vamos a tener siempre una asistencia local muy buena. Pero esto encarece también el siniestro. Y lo último, la recopilación de la información. Cuanto mejor tengamos la información y más a mano, más fácil podemos solucionar los temas. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente caso. A ver. Esperar que no va. ¿Por qué no va? Cuestiones del directo. Ahora. Segundo siniestro. Os vamos a enseñar una planta de cogeneración en Chile. La ingeniería española encarga a un ingeniero no asalariado el cálculo de estructuras. Se producen problemas en los alaves de unas turbinas, ocasionando daños materiales en la planta por posible error de proyecto. La gestión del siniestro. Bueno, pues lo primero que entra, la póliza de todo riesgo construcción. Se activa, paga los daños, pero esta póliza ejerce su poder de repetición contra la ingeniería. Se activa la póliza de la RC profesional de la ingeniería, paga lo correspondiente, pero al no tener al ingeniero causante del cálculo de las estructuras metido como asegurado adicional, esta póliza puede repetir contra ese ingeniero. De tal manera que el ingeniero que tiene su póliza de RC profesional, porque total es freelance y hace 4 cositas al año, se ve embaucado en este siniestro de unos cuantos cifras, más de 6 cifras, de tal manera que a lo mejor su RC pequeñita no estaba prevista para hacer esos proyectos tan importantes. Y además 3 años más tarde de que hiciese todo ese trabajo. Con lo cual, ¿es posible con tantos seguros de por medio que se pueda llegar al seguro de la RC profesional, personal, individual de ese ingeniero que no es asalariado? Tomás, cuestiones importantes a trasladar. Pues es posible, efectivamente. Estamos hablando o estamos moviéndonos en un ámbito, en un mundo complejo. Y es cierto que en nuestros siniestros internacionales hay y normalmente existen una variedad bastante grande de pólizas o de seguros o de aseguradoras que pueden tener algo que decir. Empezando por las propias, porque si nosotros estamos asegurados en un programa internacional, pues tendré la póliza, seguramente la póliza aquí en España, póliza máster, pero es posible que también tenga una póliza local y es posible incluso que mi póliza lo que tenga luego además sea varias capas para ir cubriendo cantidades cada vez mayores, con lo cual simplemente ya solo por nuestra parte podemos tener en juego a una multitud de compañías. De lo malo, digamos, todas estas las tenemos en línea, todas estas son las nuestras, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de aquí es lo que estamos hablando. Lo habitual en este tipo de grandes construcciones es que haya una póliza de todo riesgo construcción, que es la más inmediata, que es la más... la que en primer lugar actúa y la que normalmente de entrada paga. Normalmente, que no siempre. Pero a partir de ahí empezamos a hablar de los derechos de repetición de esa compañía de seguros. Esa compañía está hablando de un todo riesgo, es decir, ellos no tienen excusas. Si hay un daño, pagan, punto. No tienen más que decir. Pero a partir de ahí pueden empezar a analizar el daño de dónde viene, de quién es la culpa. Y en el momento que tengo determinado, pues a por quien sea, a por eso lo enfilan y a por ese van. Y van, lógicamente, con su derecho, que es a repetir lo que yo ya he pagado, porque he tenido que pagar, porque mi póliza simplemente
daño es igual a indemnización, punto, ya no hay más, yo voy a por ese responsable. Aquí que nos podemos encontrar que dentro de las otras múltiples pólizas que pueden estar aquí, que podemos hablar de eso, de concurrencia, de diferentes pólizas y seguros, se da una circunstancia que muchas veces puede ser muy peligrosa. No os fiéis nunca del hecho de que os digan que la póliza, pues pasa mucho con las UTEs, pasa con pólizas del promotor, que lo que hacen es decir, no te preocupes porque mi seguro también te cubre a ti. Cuidado con eso, porque salvo que ese seguro específicamente te nombre como asegurado, volvemos a estar en el mismo problema. Si ese seguro que no es tuyo, que es prestado, paga, como no seas un asegurado real y específico de esa póliza, ese seguro tiene el mismo derecho de repetición en tu contra, que es lo que nos estaba pasando en el ejemplo que estábamos poniendo. Conclusión de todo esto, procura tener tu propia cobertura porque es la única manera de tener controlado qué es lo que tienes. Si te estás fiando de tener un seguro ajeno, el problema es que te puedes encontrar con que a lo mejor a ti ese supuesto no te lo cubre, o aunque te lo cubra, te puede volver o te puede repetir otra vez y encontrarte de repente, si efectivamente, en procedimientos que ya estamos hablando, que los siniestros de RC profesional suelen tener un recorrido muy largo, pues imaginar lo que es un siniestro que ha tramitado el todo riesgo de construcción y que nos podemos haber comido un año. Ese todo riesgo de construcción le repite contra el siguiente de la lista y nos podemos haber comido otro par de años. Y de repente cuando ya le llega, es el caso que estamos viendo, ya le llega la noticia a nuestro asegurado, pues es que han podido pasar 3 o 10 años. ¿Por qué? Porque son tramitaciones sucesivas de siniestros que van acumulando tiempos muy largos. Entonces, algo que ya se ha comentado, cuidado con acabar la obra y quitar el seguro. Las reclamaciones pueden llegar mucho tiempo después. O bajar los límites, que eso también lo hacéis. Tener mucho cuidado en ese sentido de decir, no, como ahora tengo máximo riesgo, subo y ahora como no tengo, bajo. Cuidado con ese tema. Y luego también tenéis que tener cuidado con lo que firmáis en vuestros contratos, porque las grandes obras se define hasta qué pasa si el siniestro está bajo franquicia. Entonces, tener mucho cuidado con esos contratos que firmáis y quién paga qué seguros entran. Bueno, tener claro, ¿no?, ese conjunto de cuestiones antes de hacer esa obra. Virginia puntualiza un tema que es muy importante que has comentado sobre el tema del límite. Virginia lo ha comentado porque básicamente cuando se declara un siniestro en póliza, el límite que aplicará en la reclamación será aquel que actualmente esté dado de alta en la póliza. Entonces, aunque el trabajo cuando lo hice tuviese el límite, lo invento, 10 millones o el que sea, si actualmente tengo uno menor, que es cuando me viene la reclamación, es el que va a aplicar. ¿Correcto? Y luego también, como hemos hablado y ha dicho Tomás, si el siniestro primero entra el todo riesgo de construcción, después puede entrar la ingeniería, es decir, hay muchos seguros que van a entrar ahí, pero eso no significa que nosotros que conocemos el siniestro no lo comuniquemos porque nos digan, no te preocupes que lo va a pagar el todo riesgo de construcción. No, nosotros somos conocedores del siniestro, tenemos una póliza, hagamos esa comunicación del siniestro, ¿de acuerdo? No por el hecho de que otro lo vaya a cubrir, no significa que no tengamos que comunicarlo. Cuidado con esos temas. Vamos al siguiente. Está claro que me funciona el ratón. Me funciona. Ha ido al siguiente, ¿verdad? Lo veis el siguiente. Vale, siniestro 3. Conocimiento del error profesional. Tenemos una planta fotovoltaica en Marruecos. La ingeniería hace un proyecto en mano, de principio a final, desde el diseño hasta la puesta en marcha, encargándose de todas las fases, pruebas, mantenimiento, todo. Durante la fase de pruebas ocurren unos hechos que derivan daños debido a un posible error de ejecución.
El ingeniero es conocedor e interviene en decisiones de obra, es decir, como estamos en una fase que podemos arreglar, pues actuamos, tomamos decisiones y las llevamos a cabo. No comunica a su aseguradora al considerar que no tiene responsabilidad. Con el final de la obra, el ingeniero cambia de seguro, uno con menos límite y con otra aseguradora, pues considera que ya está fuera de peligro, pero 2 años más tarde recibe una reclamación por estos hechos. Se encuentra con el problema de que ha pagado durante todo momento, pero que ninguna de sus aseguradoras se hace cargo del siniestro. ¿Es posible que esto ocurra? Pues es una de las pesadillas que tenemos en la tramitación de siniestros. O sea, es la peor circunstancia con la que te puedes encontrar desde el punto de vista de la tramitación. Vamos a ver. La póliza Claimsmate es una póliza, es un invento, está regulada, es legal y realmente tiene la grandísima ventaja de que yo no tengo que preocuparme de si mi siniestro, y más este tipo de siniestros que muchas veces decirle cuál es la fecha del siniestro, más o menos entre el año y el año por ahí pudo caer. Es decir, no es fácil determinar, no es un golpe de un coche que el uno con el otro tal día, tal hora. No, estamos en otra tipología de siniestro. Entonces, muchas veces es muy complicado. La grandísima ventaja que tiene la Claimsmate es que yo no me tengo que preocupar de eso. Simplemente me tengo que preocupar en el momento, la póliza vigente, al momento de la reclamación es la que cubre el seguro. Perfecto. La reclamación es un acto como tal determinado y no tengo ningún problema para situar el siniestro, que como estamos diciendo, la póliza Claimsmate lo que hace es asimilar siniestro con fecha de reclamación. Perfecto, es una maravilla. ¿Cuál es el problema o cuál es el pago que hay que darle a la compañía de seguros por el hecho de que está asumiendo los siniestros propios de su vigencia temporal y todos los siniestros anteriores de vete tú a saber de cuándo? Pues digamos la contrapartida que tiene la aseguradora es que en el momento que esa compañía acaba del todo. Es decir, ya no admite absolutamente nada. Es decir, la cobertura retroactiva normalmente viene asociada a que con el final de la póliza esa compañía queda absolutamente fuera. Ya no importa que el siniestro haya ocurrido claramente en su vigencia, no importa. Lógicamente, ¿esto cómo lo compensas? Contratando otra compañía, encadenando esa cobertura, dándole esa cobertura retroactiva que te va a volver a dar o a recoger cualquier siniestro anterior. Problema con la nueva compañía, que hay una excepción en todas las pólizas, y aunque no lo ponga la póliza, lo dice la ley, con lo cual también sería aplicable, que es el conocimiento del siniestro. ¿Por qué se aplica conocimiento o digamos la exclusión del conocimiento del siniestro? Porque si no, sería tan fácil para cualquiera decir yo no tengo seguro, el día que tengo un siniestro, contrato mi seguro con cobertura retroactiva y ya está, ya lo tengo asegurado. Entonces, ¿qué es lo que te dice la compañía nueva? Sí, yo te doy cobertura retroactiva siempre y cuando tú no sepas que te hay un siniestro. Es decir, lo que no voy a hacer, el contrato de seguro tiene que ser aleatorio, tiene que ser sorpresa. Si tú ya sabes que hay siniestro, ese siniestro ya no va a entrar en cobertura. ¿Qué puede pasar cuando nos encontramos con que concurren las dos circunstancias? Pues que es el caso que estamos hablando. El asegurado no declara el siniestro cuando tiene conocimiento, se acaba su contrato de seguro, esa póliza dice, oiga, yo ya he finalizado, con lo cual a mi siniestro que no se me ha declarado, yo ya no quiero saber nada. Y la siguiente que contrata, pese a tener una cobertura igualmente retroactiva, dice, sí, yo te doy cobertura retroactiva, pero es que tú ya conoces que tenías ahí un siniestro. Entonces, yo tampoco te doy cobertura. Conclusión, ese asegurado ha estado pagando religiosamente su prima de seguro durante absolutamente toda su vida, pero se encuentra con que no tiene cobertura ni con una póliza ni con otra. Solución para estas, pues ya os digo que no es buena. Normalmente implica irse al juzgado, pegarse con las dos compañías, y cierto es que los jueces normalmente abogan siempre porque, bueno, si no es de una es de otra, pero algún seguro que pague.
Pero, como estoy diciendo, eso va a implicar normalmente que tienes que buscarle las vueltas a las dos compañías en los juzgados. Porque también, digamos, por lo habitual o por lo normal, ninguna de las dos va a dar su brazo a torcer y va a admitir la cobertura del siniestro. Como decía, para dentro de lo que es tramitación de siniestros, una de las peores situaciones en las que nos podemos encontrar. Tomás, ¿podríamos comentar algo sobre gastos de rectificación para que entiendan un poco esa cobertura? Sí, los gastos de rectificación incluso se pueden, si me permites, creo que los vamos a dejar para la siguiente diapositiva, porque Vale. porque de alguna manera los Vale. podemos poner en relación con las mejoras. Vale, de acuerdo. Pues venga, vamos a otro de los casos, al último. Os comento. Coste de nuevas partidas. Proyecto y ejecución de obra de un puente en Rusia. La estructura no está correctamente dimensionada para la carga real del uso que genera un colapso en una parte, por lo que genera daños a terceros y daños propios. Gestión del siniestro. Se activa la póliza de RC profesional comprobando el error de cálculo. El seguro paga la mayoría de los daños, excepto el coste de las partidas que hubieran sido necesarias de acometer si no se hubiera tenido el siniestro y se hubiera calculado correctamente. ¿Por qué el seguro no paga todo? Esto es importante que diferenciemos, que algunas veces nos decís, no lo entiendo, tiene que pagar todo, pero no paga siempre todo. ¿Por qué? Tomás. Pues estamos digamos, para explicarlo, muchas veces vamos un poco a la reducción al absurdo. Si yo construyo una nave y no le pongo la puerta, tendré un siniestro porque no es lo que el cliente ha pedido. Hacer el agujero me lo podrá cubrir el seguro, pero la puerta en sí no me la va a cubrir ya el seguro. Esa puerta tendría que haber, es decir, al final, si eliminamos de la ecuación la existencia del siniestro, eso es un gasto, un coste normal que el cliente hubiera tenido que pagar para tener su puerta en su nave. Entonces, a partir de ahí el tema se complica. El tema se complica porque hay multitud de situaciones en las que estamos ya hablando de cuestión de matiz. Cierto es que, como decía, las compañías nunca te van a subvencionar la construcción. Ellos pagarán daños y perjuicios a terceros, al cliente, a quien corresponda. Pero hasta ahí. Lo que no va a hacer la compañía es ir por encima de ese límite y ese tope que es el daño y perjuicio realmente ocasionado. ¿Por qué hablamos antes de los gastos de rectificación? Porque algunas pólizas tienen una garantía especial, por llamarlo de alguna manera, no todas tienen sus limitaciones, que son los gastos de rectificación. En un momento dado, los gastos de rectificación, puedes decir, hombre, esto es una mejora. Esto es una mejora, pero hay que tener en cuenta que, uno, que tenemos que tener esa cobertura, y dos, y que los gastos de rectificación única y exclusivamente se aplican cuando son o cuando se aplican de una manera preventiva. Es decir, lo que están haciendo es prever un daño mayor. Oiga, me he equivocado al hacer el cálculo. Oiga, estas columnas no van a aguantar la estructura del edificio. A lo mejor hay que reforzar. Si no refuerzo, lógicamente la conclusión posiblemente va a ser el colapso del edificio completo. Hombre, va a ser un siniestro mucho más gorda y es la justificación y es la lógica que aplica la compañía a la hora de decir, hombre, es preferible incurrir en esos gastos de rectificación antes que tener que incurrir en un siniestro que va a ser mucho más grande, mucho más gravoso. Pero como os decía, cuidado, tiene que darse esa circunstancia para que pueda entrar en aplicación ese tipo de cláusulas. Todo aquello que sea, como decíamos antes, una mejora, algo que por lógica hubiera sido parte del coste normal de la obra
como decía, si eliminamos de la ecuación la existencia de un siniestro, eso nunca lo va a cubrir la compañía de seguros. ¿Por qué en la anterior diapositiva hablábamos de el ingeniero que no declara? Pues porque en aquel supuesto, precisamente, hubiera tenido la opción de declarar el siniestro en vigencia de su primera póliza, aunque él considerara que, bueno, la responsabilidad puede no ser mía, si a lo mejor ya veremos, pero hubiera podido declararlos. Posiblemente hubieran entrado en funcionamiento de sus gastos de rectificación. El siniestro hubiera sido mucho menor y hubiera tenido cobertura directa. No declarar el siniestro, ¿qué es lo que implicó? Pues, digamos, toda la cadena completa. El hecho de que el siniestro fuera mucho más gravoso y que cuando lo quiso declarar se encontró con el problema de las coberturas. Bueno, pues vamos ya. Vamos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, a Virginia y a Tomás. Bueno, ¿queréis hacer alguna puntualización de las Nada, conclusiones? tres ideas, ¿de acuerdo? Que espero que os haya quedado claro. Los hechos conocidos, los preventivos, por favor, es importante comunicarlos porque, como sabéis, dependiendo de en qué situación os encontréis, podemos tener problemas. Sí. Así no te decía, un pequeño también apunte sobre el tema de los siniestros cautelares o los siniestros. Tampoco hay que volverse lógico, hay que aplicar o sea, no hay que volverse locos. No se puede declarar absolutamente todas las incidencias que tienes en la obra porque al operario se le cayó el martillo y entonces a lo mejor se asustó. No. Vamos a ver, hay que declarar lógicamente o hay que prever mínimamente, aplicando un poquito de lógica, decir, hombre, esto tiene pinta o no tiene, o puede acabar derivando en un siniestro. Pues hombre, ante la duda, el consejo siempre va a ser el mismo, por lo menos por nuestra parte, declarar el siniestro. Nos quitamos, pues eso, es un siniestro por si acaso, pues por si acaso se quedará. Pero sabes que no vas a tener un problema mañana con la cobertura del siniestro. Que al final no pasa nada, pues mira tú qué bien, el siniestro al cabo de un tiempo, dependiendo de las compañías, 6 meses, un año, ellos lo cierran, bueno, parece que nadie ha protestado, perfecto. Pero que sobre ese siniestro viene 10 años después una reclamación, no pasa nada, el siniestro estaba cerrado, se vuelve a abrir. Y seguimos con él donde lo dejamos. Otra de las cosas que nos gustaría que os haya quedado claro es el concepto de asegurado. Como sabéis, hay muchas pólizas alrededor de una obra. ¿Cómo vais a estar asegurados? ¿Dentro de qué pólizas vais a estar? Para saber qué consecuencias vais a tener. Y por último, tener claro lo que es una RC, una responsabilidad civil profesional. Los requisitos exigidos para que estemos ante un supuesto de responsabilidad civil profesional son los siguientes. Un error por acción u omisión imprudente o negligente no doloso, la existencia de un perjudicado, la existencia de un daño y la relación causa-efecto entre la actuación del ingeniero con el daño causado. ¿Vale? Y ya está, Lidia. Bueno, muchas gracias, Virginia y Tomás. Yo creo que ha quedado muy claro. Al final os hemos querido dar unas pinceladas de cosas a tener en cuenta y ejemplos de siniestros que ocurren, que engloben distintas circunstancias, ¿no? Que sepáis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, que hay que tener mucho cuidado cómo están redactadas las coberturas en la póliza, si hay cobertura para UTE, qué me cubre la cobertura de UTE, si tengo cobertura o no de gastos de rectificación, ¿no? Que como comentaba Virginia, esto supone que antes de que tú recibas una reclamación y que por tanto se active la cobertura normal de la responsabilidad profesional, que tú te des cuenta del error, ¿no? Y entonces lo puedes informar a la compañía y tener esos gastos para rectificar tu propio error antes y prevenir un siniestro, ¿no? ¿Qué se cubre y qué no se cubre? Pues como decía Tomás, las mejoras, lo que le hubiera costado la obra al cliente igualmente en condiciones normales, eso no se cubre, ¿no? Solo se cubren los perjuicios. ¿Qué pasa en caso de concurrencia de seguros? ¿Cómo actúa mi póliza? Si es una póliza primaria o establece que primero deben pagar otros seguros, ¿no? El tipo de exclusiones que recoge mi póliza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. O sea, si tenéis cualquier duda, pues estamos para ayudaros. Y por supuesto, pues poner en valor el equipo especializado de siniestros que tenemos, con muchísima experiencia en el terreno, mucho bagaje a sus espaldas y bueno, pues que creemos que la verdad que es muy importante, ¿no?
para ayudaros en vuestros intereses a interpretar correctamente con la compañía las cláusulas y obtener el mejor resultado posible. Claro. Muy bien, Bueno, gracias. Gracias. Espera un segundito y acabo. Sí. Para terminar, comentaros que además no solo somos especialistas en ERC profesional, también en todo riesgo de construcción, cauciones, ciberriesgos, administradores directivos, la DIA-O-NO de toda la vida. Si bien todos ellos son muy importantes, el que se lleva la palma últimamente es el de cyber, ¿no? Tú ahora mismo buscas en Google ciberriesgo y el mismo Google te lo completa con hoy. O sea, hay una vorágine de siniestros de cyber muy importante, donde antes se reclamaba únicamente a IBEX, ahora estamos viendo que se está reclamando a cualquier tipología de empresa, grande, pequeña, mediana. Entonces, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que nos puedas trasladar en este sentido, ya sea revisando el condicionado o la póliza que tengáis, o también efectivamente estudiando una propuesta. ¿Vale? Hago un matiz antes de que hable Araceli, por favor, porque en el cyber siempre pensáis que los ingenieros no les toca. Y desde el Departamento de Siniestros hemos tenido siniestros donde cuando a la hora de indemnizar, a la hora de dar el número de cuenta bancaria, usurpan esa dirección de correo electrónico de esa ingeniería y nos mandan un correo diciéndonos: oye, perdona, que nos hemos equivocado el número de cuenta bancaria y que es este otro. Entonces, tener cuidado porque estos temas nos han ocurrido y afortunadamente están a la orden del día Sí. y es increíble la perfección muchas veces, porque siempre dicen, no, eso yo me voy a dar cuenta inmediatamente. No es tan fácil. O sea, son unos falsificadores excepcionales a la hora de, pues eso, de usurpar la identidad y como decimos, recibir un correo electrónico que no hay manera de distinguir, o prácticamente no hay manera de distinguir, de un correo real. Y ese tipo de siniestros están, como estamos diciendo, a la orden del día, son muy, muy habituales. Y no os digo ya nada, pues eso, ya cuando empezamos con ataques de ransomware o empezamos con otro tipo de virus de toda la vida que llegan, te infectan y te tiran el sistema abajo, o te lo secuestran, que es peor, y te piden un rescate por él. Nada más, te dejamos, Araceli. Nada. Bueno, vamos a pasar ya a la ronda de preguntas y al coloquio con los asistentes que nos han hecho y nos siguen haciendo bastantes preguntas. La primera que nos hacían, bueno, nos preguntan por las presentaciones y demás, haceros saber que estamos grabándolo, que lo tendréis en el canal YouTube de Tecniberia en breve y que la presentación se os va a hacer llegar y tendréis todos los datos que habéis podido ver. Luego, por otra parte, por ejemplo, nos preguntaba Luis Castillo, nos decía en diferencia entre el contrato de Project Management y el contrato de asistencia técnica, dirección de obra más tradicional, que si existe una diferencia a nivel de responsabilidad personal, dice, no solo desde el punto de vista de la empresa. Pues en principio no existe ninguna diferencia, hablando desde el punto de vista de la cobertura de la póliza. Lógicamente, volvemos a lo mismo. Habría que ver la póliza y el condicional específico de esa póliza, porque ahí es, digamos, a ese nivel de detalle necesitas el detalle de la póliza también para poder contestar adecuadamente, pero en principio todo lo que es, digamos, o con una respuesta muy general, es que si tienes una póliza de responsabilidad civil profesional, te está cubriendo esas responsabilidades profesionales. Como digo, habría que ver la póliza ya en concreto para hacer, para, digamos, entrar a un nivel de detalle, pues eso, mucho más específico. Y el contrato, ¿no? Entiendo, Tomás, también, o sea, ¿qué responsabilidades asumes tú por contrato? Y luego que una cosa es las responsabilidades que tú asumes y luego es lo que te reclaman, ¿no? Que al final el perjudicado te puede reclamar lo que quiera, ¿no? Y por lo menos es importante pues, tener buena cobertura y que ya desde el principio pues, se active tu póliza, te pongan defensa, etcétera. Y eso. También tener cuidado en este tipo de situaciones con las responsabilidades contractuales, porque normalmente, por ejemplo, yo te hago la obra y te la voy a entregar
tal día y si no pago una cláusula penal. Cuidado con eso porque eso nunca va a estar cubierto por la aseguradora de responsabilidad civil, que va más a un tipo de responsabilidad extracontractual, por decirlo de alguna manera, porque la contractual también está cubierta siempre y cuando genere eso, unos daños y unos perjuicios al cliente. Muy bien. Nos preguntan a ver si podemos ahondar un poco más en lo que es la póliza local, porque dicen, bueno, si en realidad me cubre el mundo entero, no termino de encajar para qué sirve la póliza local en un determinado país. Sí, aquí está lo que comentamos justo en la última webinar, pero si quieres lo andamos un poco más también Lo ahora. volvemos, sí. Efectivamente, si tú tienes en tu póliza ámbito territorial todo el mundo, efectivamente después tendrás la coletilla dentro de esta clausulita de que cualquier siniestro se paga en España y en euros. Entonces, si el siniestro ha ocurrido en México o en Brasil, por ejemplo, que son dos países muy proteccionistas, a ver cómo envías el dinero desde España hasta Brasil, ¿no? o hasta México. Con todo lo que yo puedo seguir, por una doble imposición, que no somos especialistas en temas fiscales. Entonces, sabemos que hay de países muy proteccionistas como pues, China, Rusia, Brasil, México, que para evitar un perjuicio mayor en caso de siniestro, es muy recomendable tener la póliza local, que la póliza local es como una póliza satélite, es una póliza que no es que tengas un más límite localmente, simplemente que una parte del límite de la máster se va a la póliza local en estos países y de esta manera se trata localmente y no tienes ningún tipo de inconveniente ni desajuste económico en caso de siniestro. De hecho, tener en cuenta que algunas legislaciones que ya no es que sea conveniente, es que es obligatorio. Correcto. Con los más aún prohibitivos, como son Brasil, debes tener sí o sí tienes que tener una póliza en local para cumplir simplemente la legislación de ese sitio. Exacto. Porque si tú presentas el seguro, sí, yo tengo el certificado de seguro, como no sea el suyo, no vale. Aquí también hay que tener en cuenta que exista filial allí, ¿vale? O sea, porque tu cliente sea de Brasil, si tú haces el trabajo desde la oficina de Madrid, o sea, no es el caso, porque a ti te van a reclamar a la sociedad española y se va a indemnizar a ti en España, ¿vale? El problema es cuando tú tienes una filial allí, en Brasil, por ejemplo, y te reclaman a la filial de Brasil. ¿Qué pasa? Para empezar, esa filial brasileña, ninguna compañía europea te va a expedir un certificado diciendo que la sociedad brasileña es asegurada porque no pueden hacerlo, ¿vale? Tú tienes cobertura para los daños ocurridos en Brasil, pero esa sociedad brasileña, por la ley de Brasil, no puede ser directamente asegurada desde fuera. ¿Vale? Y además, ¿para qué sirve una póliza local? Pues por supuesto para tener apoyo allí, o sea, es para poder hacer el pago del siniestro allí, para poder expedir un certificado de que esa sociedad allí es asegurada y para tener apoyo en caso de siniestro, ¿no? Normalmente con las pólizas locales es mucho más rápido tener los colaboradores de abogados y de peritos y se activa antes y el siniestro va más rápido. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Javier Cid de Incosa y nos dice que en un siniestro en España, accidente con fallecido, que en este supuesto hacían ellos la coordinación de seguridad y salud, dice, para acceder al informe judicial nos piden personarnos con abogado y procurador. Dice, pero que hay que hacerlo en calidad de que si no queremos asumir previamente ninguna responsabilidad que no debíamos personarnos. Esta me la pido. Bueno, vamos a ver, estamos en uno de los supuestos, por ejemplo, en los que siempre decimos declarar el parte cautelar. Es decir, acaba de suceder el accidente, sobre todo si estás ocupando la posición de coordinador de seguridad y salud, sabemos por experiencia que os van a tocar. Es decir, inspección de trabajo o bien efectivamente por la parte de la denuncia que va siempre al juzgado y las diligencias que se abren en el juzgado, os van a tocar. No será inmediato, pero en algún momento posiblemente vais a tener que pasar por el juzgado y ya en calidad de normalmente investigados, porque los jueces dicen, bueno, venga usted a declarar, vamos a ver, es una garantía, realmente de decir, no es por si acaso, vente a declarar con tu abogado, vente a declarar con todas las garantías que te da precisamente ser
lo que ya antes se llamaban imputados y que ahora son los investigados, que hemos suavizado el término. Entonces, en esas circunstancias, lo que digo, o sea, es el caso más típico y tópico en el que os podemos decir declarar el siniestro cautelarmente casi que según se ha producido el accidente. ¿Por qué? Porque empezamos a activar precisamente ese tipo de actuaciones. La compañía es igual de consciente que nosotros que, aunque eso es un siniestro inicialmente cautelar, va a derivar posiblemente en este tipo de actuaciones. Va a activar por ese motivo las coberturas de defensa, va a nombrar abogado, va a nombrar procurador, y a partir de ahí, lógicamente, pues eso, vamos a tener la posibilidad de que ese abogado y ese procurador se personen en las situaciones, sacar copia y estar prevenidos o ir preparando lo que pueda venir. Entonces, por eso os digo, ese caso, según ocurre, lo más recomendable es hacer la declaración cautelar y empezar a moverlo ya. Muy bien. Nos preguntan sobre el periodo de reclamación. Pedro Antonio Hermoso nos dice que hasta cuántos años, como habéis hablado en Chile que eran 3 años, pues hasta cuántos años se puede reclamar responsabilidad por parte de una aseguradora en caso de depuración de responsabilidad. Si hay me parece a mí que no debe haber una fecha, pero bueno. No, vamos a ver, estamos en una cosa de esas que depende, depende. No, más que nada porque es eso, cada país tiene su propia normativa, cada país tiene sus propios plazos. En España podemos hablar, hombre, pues vamos al plazo de 1, 3, 10 años que establece la ley, pero la decenal, que es la que, oye, tener en cuenta por lo menos los 10 años de la decenal. El problema que estamos, sobre todo, cuando ya estamos hablando de que son acciones de repetición, es que, y esto no es pacífico, no existe porque ya es jurisprudencia, es interpretación de los jueces, hay una parte de la jurisprudencia que entiende que los plazos vuelven a reiniciarse desde que la primera aseguradora, digamos, paga. En ese momento ahí ya le empiezan a volver a contar los plazos. Porque, por eso es lo que decíamos, que si vamos a, pongámoslo, ya te digo, con el plazo máximo de los 10 años de una decenal, si tenemos una primera compañía de seguros que tarda casi los 10 años, una segunda compañía que vuelva a tardar otros casi 10 años, nos podríamos encontrar en tercera vuelta, en tercera repetición, que 30 años después la acción sigue viva. Entonces, esto es un ejemplo, como decía también, un poco por reducción al absurdo, pero teóricamente se podría dar el caso. Bueno, pero tampoco les asuste esto. No, hombre, no. No suele ocurrir, no tenemos tantos casos de ese tipo, afortunadamente. Pues, hombre, yo no fue en este... estamos hablando de responsabilidad de abogados, realmente es el ejemplo. Cuando el plazo general de la ley era de 15 años, ahora ya solo de 5. Yo vi reclamaciones presentadas a los 14 años, 11 meses y 29 días. Y la tuve porque en aquella época yo tramitaba para compañía de seguros y defendía, me ponía la toga para compañía de seguros. Y nos encontramos con una reclamación que esperaron agotar el plazo y en el último día la pusieron, sabiendo además que la estaban haciendo con toda esa mala fe, porque el abogado en cuestión había fallecido ya hacía unos años y ellos esperaron al último momento para interponer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quisimos intentar saber qué es la versión del asegurado, pues lógicamente imposible. Y buscar en el despacho y los compañeros, oye, de aquel tema que se llevó hace, pues la documentación pues ya no estaba. Entonces tuvimos que ir a defendernos sin tener, o sea, totalmente cojos porque íbamos sin saber dónde nos estábamos metiendo. Puedo decir que aquel tema acabó en el juzgado y aquel tema condenaron a la compañía. Eso sí, el juez me hizo caso, el único que me hizo caso fue que la indemnización se la dio, digamos, la correspondiente a 15 años atrás, no actualizada. Con lo cual, prácticamente se quedó por debajo de franquicia. Menos mal. Bueno. Nos pregunta Isabel Arroyo, dice, ¿la póliza RC puede repetir contra un asegurador innominado? Lo habitual es que se dé cobertura de forma innominada a todos los contratistas y subcontratistas.
Pues volvemos a lo mismo. La póliza puede repetir si paga por alguien que no tiene la condición de asegurado. Entonces, ¿cuál es el detalle importante a tener en cuenta, por ejemplo, en una póliza de todo riesgo? Si esa póliza de todo riesgo, te está, aunque sea de manera innominada, pero te está dando la categoría de asegurado, porque una póliza no puede repetir contra su propio asegurado. Es decir, puede repetir contra un tercero responsable. Cuestión distinta es que la póliza pueda pagar o adelantar un perjuicio que ha generado un tercero. Entonces, por eso digo que se pueda repetir, sí, siempre y cuando no tengan o no esté definido perfectamente como asegurado en póliza. Vale. Nos vuelve a preguntar, o nos hace otra pregunta, Diego, de nuevo, y nos dice, en contratos internacionales, dice, nos encontramos también requisitos en los seguros establecidos ya en los propios contratos, ¿no? Y que normalmente suelen ser difíciles de encajar con las pólizas que ya tenemos vigentes. Dice, las opciones son las de pelear las cláusulas contractuales para que admitan la póliza tal cual está, o asumir esos requisitos. En esos casos, ¿qué flexibilidad veis vosotros que son las aseguradoras que hacen modificaciones puntuales para contratos específicos? Claro, efectivamente es habitual que en los contratos te exijan requisitos o coberturas o cláusulas concretas que las compañías no quieren dar o que igual hace unos años incluso sí que se daban, pero ahora ya no. Entonces, esto es muy frecuente, pues por ejemplo en Oriente Medio es muy frecuente, ¿no? Entonces, por supuesto que el primer paso es intentar negociar con el cliente que tu seguro tiene estas condiciones y qué es lo que tienen que aceptar. Es que si tú aceptas por contrato una responsabilidad de una cobertura que no tienes, o sea, que tu compañía o incluso que ninguna compañía te va a dar y no se puede conseguir, pues es un problema, efectivamente. Entonces, es verdad que las aseguradoras intentan ser flexibles y sí que dentro de tu póliza anual, en este caso, podemos intentar pues, ampliar a una cobertura concreta solo para este contrato o sí que puede disparar la prima. Hombre, disparar, pero sí que es frecuente, pues por ejemplo, lo que comentaba antes la pregunta anterior sobre, por ejemplo, la renuncia a la subrogación, por ejemplo, es un tema que se pide en muchos contratos, normalmente no viene especificado en las pólizas y la mayoría de compañías no lo suelen dar, pero sí que se han dado casos en los que la compañía concreta, pues bueno, dependiendo del valor del contrato, del límite que te piden, pues para ese contrato específico te admiten la renuncia a la subrogación, ¿vale? Normalmente con sobreprima, efectivamente. Y por supuesto, pues tiene que tener la previa aceptación de la compañía. Pero por supuesto el primer paso es intentar negociar, aunque sea complicado, sí. Muy bien, gracias, Lidia. A ver, nos pregunta Carlos Corredera, dice, en referencia a la cobertura especial. Dice, los gastos de rectificación que comentamos previamente, dice, ¿sería la misma cobertura especial de mitigación que puede darse en una cobertura de un proyecto de construcción? ¿Actúa de la misma forma y tiene que ser el diseñador el que la active o el constructor puede previamente activarla de mitigación en su lugar? Bueno, en principio sí, gastos de rectificación y mitigación viene a ser la misma cobertura. Es maneras distintas de llamarla. La segunda parte de la pregunta es la que no me ha acabado, perdón, no la he entendido del todo, no me ha quedado demasiado claro. ¿Quién activa la cobertura? Normalmente el asegurado, independientemente de que es asegurado, que es lo que estoy intentando, espera un segundo. Claro, entiendo que se refiere a cuando pues la propiedad o tu cliente le has incluido como asegurado adicional dentro de tu póliza, porque te lo ha exigido y la compañía te lo ha permitido, etcétera. Es que si esa cobertura de gastos de rectificación la puede activar el propio cliente, ¿no? Sí. A ver, en principio, yo la Sí. verdad que no he visto ese caso, porque normalmente los gastos de rectificación, o sea, como decíamos, la cobertura de responsabilidad civil se activa cuando tú ya tienes la reclamación del cliente o del tercero perjudicado, ¿no? Esta cobertura de gastos de rectificación es una cobertura que se da adicional, o sea, es una cobertura distinta que te dice que aunque tú no tengas una reclamación aún,
Si tú te has dado cuenta de tu error, puedes informar a la compañía aseguradora y decirle, oye, soy consciente de que he cometido este error, antes de que se entere mi cliente o que esto vaya más y los perjuicios crezcan y venga un siniestro, venga una verdadera reclamación por este tema mucho más importante, pues vamos a intentar rectificarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad que este caso concreto yo no lo he visto. O sea, el caso de que sea el constructor o el cliente el que se ha dado cuenta del error y sea él mismo el que active la cobertura. Sí, se ha dado las circunstancias. De hecho, yo ahora mismo tengo un siniestro con esa, con esa, no sé si llamarlo problemática. Vamos a ver, es cierto que o sea, estamos en un ámbito colaborativo. Estamos todos dentro de los diferentes elementos que están interviniendo en la construcción, lógicamente se están coordinándose unos con otros. Yo creo que hasta un cierto punto difícil, salvo que sea una cosa muy sutil, no darse que todos se den cuenta de repente de que hay un problema. El hecho de declararlo a la compañía, pues lo que estamos diciendo, ya me es indiferente en un momento dado que esa reclamación la haga el asegurado principal, que lo haga un asegurado adicional que pueda tener incorporado a la póliza. Incluso estamos hablando de pólizas de responsabilidad, es decir, el tercero perjudicado, es decir, el cliente, aunque no sea asegurado como tal, podría también directamente reclamarle a la aseguradora diciendo esa cobertura. ¿Por qué? Pero aquí ya realmente estamos saltando y estamos hablando de que lo que se está produciendo ya es una reclamación del tercero perjudicado. Pero al final esto es como todo. La información activa la póliza, venga de donde venga. La cuestión distinta es, lógicamente, si luego la póliza va a considerar, o la compañía de seguros va a considerar que esos son efectivamente gastos de mitigación o de rectificación y va a abonarlos por esa vía, o va a entender que lo que se pretende es una mejora que no está cubierta, pero ya entramos en lo que es la tramitación de siniestro y cada siniestro es un mundo. Ya eso habría que verlo caso a caso. Vale. Hablando de entornos colaborativos, nos pregunta Luis Castillo que si es habitual, como le ha sucedido en países latinoamericanos, que en las reuniones asista con las aseguradoras el cliente, el EPC y el PMI. Pues se da. No es, lógicamente, no es algo habitual que se dé todos los días y en todos los siniestros, pero en siniestros, vamos a decirlo, gordos, en los que puede haber una polémica, sobre todo a la hora de interpretar por la escena hasta dónde llega la cobertura, o si hay cobertura, o lo que hablábamos antes, si esto es un caso de rectificación o es otra cosa. Muchas veces es útil en el sentido de que nosotros tener en cuenta que somos intermediarios, entonces muchas veces tenemos el complejo de corre y dile. La compañía me ha dicho no sé qué, y te dice el cliente, pues dile no sé qué, y te vas para el otro lado. Oye, que el otro me ha dicho en esto de aquí, y entonces, espera que vuelva. Entonces, muchas veces es mucho más ágil, sobre todo, pues, como estoy diciendo, en temas de cierta importancia, decir, oye, mira, hacemos un grupo de WhatsApp, nos reunimos todos y lo hablamos directamente, todos los implicados. Luis nos puntualiza que no, en este supuesto no había ningún siniestro, simplemente eran como reuniones por así decirlo, reuniones de trabajo. ¿Sabes? Pues ahí ya, entonces yo ya me retiro. Si me sacas de los siniestros, ahí me pillas fuera de juego. No sé si en el país en concreto al que se refiere Luis tiene alguna legislación en concreto que diga que en algún momento puntual de los trabajos se puede asistir, pero normalmente antes de que haya ningún tipo de reclamación barra siniestro no es normal que la aseguradora asista a Colombia. Aquí da más la sensación, sí, Colombia ha dicho, aquí da más la sensación como que se pusieran un poco en conocimiento todas las aseguradoras de todos los clientes que intervienen en la obra. Seguramente sería una obra compleja o muy grande, que en este caso si se llega a algún tipo de acuerdo, pues efectivamente no creo que no habría ningún tipo de problema, pero no es usual, no es lo habitual. Al final tienes que saber los usos y costumbres de cada país y jugar con esas reglas de juego, ¿no? Sí, me imagino que hay que ver en cada punto. Bueno, nos pregunta Gloria Luelmo,
Dice, me gustaría que se comentase brevemente la importancia del sublímite de perjuicios patrimoniales puros frente a las reclamaciones que últimamente están aumentando, costes de retrasos principalmente. Dice que parecía que el límite de cobertura de la póliza era mucho mayor y ante la aplicación de este sublímite, el límite de la cobertura se comprometió mucho. Sí, este es un gran hándicap en las pólizas de responsabilidad profesional, porque efectivamente hay algunas pólizas que te sublimiten efectivamente este tipo de daños, que son los daños económicos puros, cuando realmente o te los excluyen, que esta es otra. Entonces, nuestra recomendación es revisar este sublímite o directamente eliminarlo, porque la idea que hay en las pólizas de responsabilidad profesional que te cubran todos los daños hasta el límite contratado. No te sublimite el económico a 150.000, que hay alguna aseguradora que lo hace. Entonces, revisar sobre todo este punto. Esto nos pasaba mucho, claro, esto nos pasaba mucho cuando te piden condiciones un cliente y claro, hay una póliza que vale la mitad que otra. Y dices, pues ¿cómo es posible? Claro, es que normalmente las exclusiones no tienen nada que ver. O sea, hay muchas compañías que ya desde hace tiempo todo lo que fuera paralización de actividad, pérdida de beneficio, todo eso ya estaba excluido mediante una exclusión específica o en algún sitio aparecía. Y nosotros, la mayoría de compañías con las que trabajamos, sí que lo cubrían sin ningún problema. Y es verdad que en estos últimos años, con la situación que estamos teniendo, lo están sublimitando. O sea, eso sí. Entonces, sobre todo hay que ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? Para luego actuar en consecuencia. O sea, lo importante es saber si lo tenemos cubierto o no y si lo tenemos cubierto con qué cuantía. Eso es. Muy bien. Muy bien. Nos pregunta algo un poquito más fácil. Valentín de Trijueque de SEG nos pregunta si sabéis cuántas compañías en España actualmente ofrecen programas internacionales de seguros con póliza máster y pólizas locales y en facturaciones que sean menores de 50 millones. Aquí hay que diferenciar entre la actividad que se quiera asegurar. O sea, en España puede que hayan 50 y pico aseguradoras, especialistas. Si reducimos a RC profesional, especialistas hay 12. Y si nos vamos a que pueden hacer prueba internacional, de estas 12 nos quedamos en 6. Y de esas 6, como decía Albert, no todas hacen todos los riesgos. Eso es. Precisamente como estábamos comentando, los riesgos técnicos son precisamente los que están ahora mismo más agravados porque consideran que ha habido siniestros mayores y que tienen menor rentabilidad, por lo menos ahora mismo, y efectivamente tenemos muchas compañías que habitualmente, incluso tienen actualmente en cartera ingenierías que no hacen ya nuevo negocio, solamente están manteniendo cartera. Por lo tanto, se nos reduce muchísimo más la oferta. Y luego también en qué parte del mundo vamos a trabajar. Exacto. Sí, que hay algunas, correcto, hay algunas aseguradoras que no te pueden emitir una póliza local en Estados Unidos, por ejemplo, si hiciese falta. Entonces, en los casos de que haya programas internacionales o que tengáis riesgos repartidos por el mundo, es importante hacerlo con tiempo, porque aquí el tiempo es oro. No es lo mismo tratar con un país sudamericano, con todos los respetos, que con un país pues, europeo. En este sentido, los tiempos, el lenguaje es muy distinto. Entonces, cuanto más tiempo se estudie, mucho mejor. Claro. O África. Estamos viendo que las ingenierías están yendo. Se está empezando a ir ahí. Están empezando y no todos los países de África son iguales, así que... Claro, en el peor de los casos, o sea, por ejemplo, a nosotros muy recientemente nos ha pasado con un programa que cambian de compañía y justo la nueva compañía no puede emitir póliza local en Brasil. No, de profesional, otros ramos de seguros sí, porque de hecho existe la compañía allí, pero no hacen pólizas de profesional en ese país. Pues bueno, al final lo que estamos haciendo es cotizar una póliza independiente para ese país allí. Fuera del programa. Claro, va a ser un poco más cara porque el límite no está integrado dentro de la póliza máster, sino que es un límite separado, pero bueno, se puede hacer, o sea, eso es una solución. O sea que la oferta no es tanta básicamente y que hay que hacerlo con tiempo. Bueno, perdona, y después ha hecho otra pregunta y efectivamente dice, y para menos de 50 millones todavía hay menos, así que poco margen de negociación nos pueden ofrecer los brokers a las ingenierías. Claro, al final es, efectivamente, como al final os estáis internacionalizando más, las aseguradoras tienen una legislación interna que dicen hasta aquí puedo llegar, cada vez quedan efectivamente menos aseguradoras que puedan hacerte un buen programa de seguros internacional, porque efectivamente te puedes ir con alguna aseguradora que te diga todo el mundo cubierto y tú, pues mira, con esto voy con el certificado que me pueda dar, pues si vas y hay un siniestro y hay algún problema,
puede que efectivamente no te acabe cubriendo, ¿no?, el siniestro como tal, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. Nos preguntaba también Valentín. Albert. Perdona Virginia, di. No, destacar lo que ha dicho Albert de tiempo. Sí, es muy importante. Es muy importante organizarlo con tiempo. Vale. Nos preguntaba también Valentín de SEC, dices que como broker, ¿vosotros qué recomendáis que se incluya en las pólizas de libre elección para no tener que asumir por obligación los abogados que designen las aseguradoras? Pues la verdad que ahora mismo es muy complicado que cualquier compañía aseguradora acepte la cobertura de libre designación. Ojo, o sea, y si te la dan, que actualmente hay algunos condiciones que la dan, te dan sujeto a estar revisado por la propia aseguradora. Claro. Tener en cuenta que en el ámbito de lo que es la responsabilidad civil, pues Virginia os comentaba, nunca asumáis una responsabilidad, nunca ni expresa ni tácita, nunca lleguéis a un acuerdo. Al final la compañía lo que dice es, si yo te hago un seguro de responsabilidad civil, lo que estoy haciendo es asumir el riesgo y asumir el pago del siniestro. Y lo que te dicen los tramitadores, si yo pago, yo decido, si yo decido, yo defiendo. Entonces, es muy complicado que una compañía te dé una libre elección de abogado. ¿Por qué? Porque al final, hablando estrictamente de una reclamación de responsabilidad civil, que es una reclamación económica, hablando de dinero, el que se está jugando los cuartos es la compañía, con lo cual ellos dicen, yo no suelto de que sean mis abogados, de mi confianza, que en todo momento me mantengan informados, y que lógicamente la decisión la tenga yo directamente sobre lo que se está haciendo en la defensa de ese asunto. Por eso digo, es muy complicado encontrar en RC, en las pólizas de RC, una cobertura de libre defensa. Si hablamos de D&O, pues ya estamos en otro ámbito y en otro campo de juego. Exacto. Vale. Nos pregunta otra vez Gloria de Ptisa, nos dice, ¿es buena idea completar proyectos de mayor cuantía con póliza de proyecto en exceso de una póliza máster? Dice, ¿son muy caras? ¿Qué ocurre cuando se acaba el proyecto y llega al tiempo una reclamación, como habéis comentado en la ponencia? Dice, si el proyecto es en el extranjero, ¿sería recomendable hacer esa póliza de proyecto desde España o en el país en concreto? Aquí con póliza por proyecto entiendo que estamos hablando de los SPPI, o sea, las pólizas específicas, ¿vale? En este caso, claro, el ámbito temporal es distinto, ¿vale? O sea, la póliza anual, como hemos hablado, es claims made, te cubre las reclamaciones que llegan ahora y con retroactividad hacia cualquier trabajo en el pasado. Estas pólizas específicas por proyecto van a cubrir el periodo de ejecución de la obra y ya viene pactado en la póliza que cuántos años o cuántos meses de descubrimiento me va a cubrir a posteriori. Es decir, una vez finalizada la obra, si me va a cubrir 3 años, las reclamaciones que lleguen durante 3 años después o 5 años después. Efectivamente, son bastante caras. Actualmente hay muy pocos mercados que quieran entrar en las pólizas específicas por proyecto de ingeniería. Y claro, ¿qué ocurre cuando acaba el proyecto y llega la reclamación? Pues que tiene que llegar la reclamación durante el tiempo establecido en la póliza, ¿vale? O sea, estas pólizas son, como digo, normalmente es pues 24 meses de ejecución más 3 años de periodo de descubrimiento. Si llega una reclamación después de esos 3 años, no va a estar cubierto, ¿vale? Sí que estaría cubierto por la póliza anual, sin embargo, porque la póliza anual cubre todo, ¿vale? Entonces, en cuanto a completar... Este es el punto más crítico que estaba mirando yo. No es un tema completar, claro, porque en realidad, en caso de... habrá que ver lo que diga la cláusula de concurrencia de seguros de la póliza anual, ¿vale? Pero normalmente lo habitual es que si la póliza por proyecto es más específica, debería cubrir en primer lugar ese proyecto. O sea, las pólizas por proyecto suelen ser primarias. O sea, si hay un siniestro de ese proyecto, lo va a cubrir ese SPPI y a posteriori, o sea, en exceso, actuaría la anual y no al revés. Y en cuanto si el proyecto es en el extranjero, efectivamente se emiten allí, ¿vale? O sea, normalmente nosotros lo negociamos con un mercado español, pero que tiene su oficina local, que es la encargada de emitir la póliza allí, ¿vale? Pues si estamos hablando, por ejemplo, de Marruecos, pues nosotros negociamos la póliza con la compañía aseguradora española, pero se emite localmente. Muy bien, gracias. Lidia,
Pues pasamos a la última pregunta que nos hace Isabel desde SENER. Dice, ¿cómo aplicaría el límite de responsabilidad contractual con respecto a un límite de póliza requerido en el contrato? Es decir, si el límite de responsabilidad contractual es del 100% de los fees, supongamos unos 3 millones, pero nos solicitan una póliza de RC profesional de 5 con respecto a nuestro cliente. Dice, ¿se podría justiciar que el límite de RC profesional que aplica sería 3 en vez de 5? Pues vamos a ver. Vamos a ver, el límite es el de la póliza. Porque no sé si estoy entendiendo del todo bien la pregunta, pero entonces ya casi que pido disculpas de entrada, pero bueno, el límite a todos los efectos será el que tienes contratado en la póliza, efectos de siniestro, es decir, independientemente de que por contrato puedas tener un límite mayor o menor, lo ideal lógicamente es que vayan en línea, en este caso. Pero, bueno, es decir, que sean los dos por la misma cuantía, pero en defecto de lo uno del otro, a efectos de la compañía de seguros, lo que te van a aplicar es el límite que tengas contratado en la póliza, independientemente de que tú tengas pactado o contratado con el cliente. Sí. Es que no deberías de tener otro límite en contrato diferente a la póliza, ¿no? O sea, bueno, sí, o sea, yo creo que se refiere, claro, o sea, a ti te pueden reclamar lo que quieran. Si tú limitas tu responsabilidad por contrato, pues siempre es mejor, obviamente, porque tu responsabilidad está limitada y si es menos, incluso de lo que tienes asegurado, pues mucho mejor, ¿no? Pero... Sí, mira, claro. nos aclara Diego y nos dice, en algunos contratos se pone una alternativa, el 100% de los fees o el máximo que pagaría una aseguradora según la póliza. Correcto. Claro, Pues exactamente. Hombre, si tú, por ejemplo, tienes una póliza de 10 millones y todos los contratos los limitas a 5 millones, pues lo normal, ¿no? es que vaya a estar cubierto, ¿no? Pero por eso recomendamos, ¿no? Que por supuesto que es muy importante en los contratos cuando se pueda hacer una limitación de responsabilidad. Obviamente siempre es a vuestro favor, incluso a nosotros también nos beneficia a la hora de negociar la póliza, también lo tenemos en cuenta. Intentamos apretar a las compañías diciendo, oye, pero es que este asegurado limita todos sus contratos a X responsabilidad, ¿no? O sea, es un factor a tener en cuenta que va a vuestro favor, pero no quita que el perjudicado pueda reclamar lo que quiera, claro. Ahí, lógicamente, tener en cuenta también otro pequeño detalle. En el siniestro no solo se paga la indemnización, también hay gastos. Entonces, el hecho de que tú puedas tener limitada contractualmente la responsabilidad hacia ese tercero, pongamos en 3 millones, si tú también tienes 3 millones de capital asegurado, puede pasar que los 3 millones te vayan en indemnización. Y salvo que tengas cláusulas de liberación de gastos o alguna otra cosa de estas, te puedes encontrar con que peritaciones en estos siniestros no son baratas, defensa en este tipo de siniestros no son baratas, te pueden suponer 100, 200, 500 o otro millón, nos estaríamos viendo ya por encima de la cobertura de la póliza. Claro, y que las limitaciones al final son con tu cliente, con quien firmas el contrato. Puede haber otros terceros con quien tengas responsabilidad extracontractual que no estén vinculados por ese contrato y te puedan reclamar los perjuicios que sean. Claro. Muy bien, pues yo creo que nos queda una última pregunta que nos hace Jesús. Constantino dice, hablando del periodo de descubrimiento, dice, ¿qué periodos están actualmente ofreciendo las aseguradoras a la hora de negociar renovación de una aseguradora distinta? Dice, ¿se trataría de un tema crítico? En nuestro caso llevamos años con un periodo de 36 meses y estamos viendo bastantes problemas con este tema. Entiendo que habláis dentro de la póliza anual, ¿no? No pólizas por... Sí, entiendo que sí. Por proyecto. A ver, en realidad el periodo de descubrimiento en las pólizas anuales siempre está supeditado a que tú no tengas otra póliza en vigor. O sea, es digamos, una protección para el caso del cese de actividad o... Entonces, si tener un periodo, una vez que cesas la actividad, das de baja la póliza, y tener un periodo para seguir notificando reclamaciones que pueda llegar por esa actividad pasada. Pero lo normal, lo habitual es que
no cese la actividad, ¿no? Y tú, o sea, te puedes cambiar de compañía, pero sigues teniendo actividad y sigues teniendo una póliza en vigor. Por lo tanto, la que lo va a cubrir es la póliza que está en vigor actualmente. Pero ojo, porque las aseguradoras de por sí, en sus condicionados, no tienen incorporado periodos de descubrimientos largos. Actualmente las únicas que te dan 30 días gratuitos. Entonces tienes que negociar en pólizas no renovables, ojo, lo que comentaba Lidia, tienes que negociar aparte pues que te puedan dar 12 meses, 24 y ojo, y siempre que sea la aseguradora o ambas partes las que no acaben renovando la póliza, ¿vale? O sea, hay que también ir con mucho cuidado con este tema. Con bastantes limitaciones, tener en cuenta que normalmente esta póliza lo que te está dando es ya la retroactividad y normalmente ilimitada. Entonces, claro, te dicen, yo ya te estoy dando esa cobertura por atrás. Aquí al principio de los tiempos no me pidas encima que además, es decir, que al final yo teniendo cubierto, digamos, o cobrando prima por un año, cubra mi año y para atrás hasta el infinito y encima siga arriesgando a que recibir reclamaciones de aquí a otro año más o 2 o 3. Entonces, al final, pues eso, si se incluyen esos periodos, esas de cola de salida de descubrimiento, suelen ser bastante limitados. Vale, sí, ¿no? Nos decía Jesús de INECO que sí, que era la póliza máster del programa. Y nos apunta Enrique Font, dice, la renuncia al derecho de repetición contra clientes puede contratarse de forma genérica o debe hacerse en caso por caso. Caso por caso. Caso por caso, y hay algunas aseguradoras, antes, hace 2 o 3 años, claro, sí que algunas no te ponen problemas, ahora estamos viendo algunas aseguradoras que hasta no te pueden incorporar la renuncia al derecho de repetición. Entonces hay que incorporarlo caso a caso y en la mayoría de los casos ya te avanzamos que seguramente la aseguradora te incorporará una pequeña sobreprima. Tampoco encarece mucho, pero sí que incorporan alguna sobreprima. Sí. Sí, pero hay que tener en cuenta que no se puede incluir ese tipo de obligaciones en los contratos de forma alegremente, porque muchas compañías ya no lo están haciendo. Correcto. O sea, siempre vamos y lo van a analizar caso a caso, pues eso, el importe del contrato, qué responsabilidad os piden, etcétera, para valorar esa sobreprima. Bueno. Pues muchas gracias a los 4, Virginia, Tomás, Albert y Lidia. Y yo creo que con esto cerramos la parte del coloquio. José Osuna nos va a hacer unas palabras de clausura. Bueno, desde el Comité de Contratación de Tecniveria intentamos siempre identificar aspectos o asuntos que interesan especialmente a nuestros asociados o les preocupan, ¿no? Y contar con gente experta, como es el caso de Mars y vuestra participación, para tratar de aclarar cuestiones que nos puedan preocupar, ¿no? Quiero deciros que tanto el número de participantes como el número de preguntas nos hace ver que efectivamente este es un tema de actualidad y de vigencia de nuestras compañías, ¿no? Cada vez más, es el segundo webinar que hacemos, no será el último seguramente. Yo creo que nos da 2 pistas, ¿no? Por un lado, tenemos que en las compañías ser cada vez más expertos en seguros y tenemos que cada vez más confiar en compañías expertas en seguros, ¿no? Yo creo que vamos hacia un mundo quizá distinto al que hasta ahora hemos recorrido en este ámbito, pero que no tiene fin. Quiero agradeceros tanto a Albert como a Lidia, como a Virginia, como a Tomás, vuestra concreción, vuestra claridad en la exposición y en las respuestas a las preguntas que ha habido, que sin duda dan pie a que os volvamos a llamar más adelante y avancemos en otras cuestiones que claramente pues, están en el día a día de las compañías y que empiezan a alumbrar una nueva situación, una nueva era en relación a los seguros de nuestra actividad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes, gracias a Araceli, a todos los que estemos en este seminario y nos vemos en el siguiente seminario, el siguiente webinar de Tecniveria sobre otro tema de actualidad. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Gracias a vosotros. Bueno.